Fernanda Samayoa y Canizales. En este día, como segunda clase o segundo tema, tenemos los tres criterios de congruencia. Pero primero que nada, ¿qué significa congruencia de triángulos? Dos triángulos son congruentes cuando tienen la misma forma y mismo tamaño. Eso quiere decir que sus lados y ángulos correspondientes son iguales. Ahora bien, regresando al tema, los tres criterios de congruencia, como primer criterio tenemos el criterio LAR, lado, ángulo, lado. Como ejemplo, supongamos que tenemos dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo DE, donde AB mide 6 centímetros y BC mide 6 centímetros. Estos dos lados miden 6 centímetros y 8 centímetros. Y el ángulo B que mide 50 grados. También tenemos el DF, donde el lado DE mide 6 centímetros y el lado EF mide 8 centímetros. Y como es de esperarse, el ángulo E mide 50 centímetros. Lo que podemos deducir que este lado es correspondiente a este y este lado, el BC, es correspondiente o igual al lado EF. También podemos deducir que el ángulo B, que mide 50 grados, es correspondiente al ángulo E, que mide 50 grados. Lo que podemos concluir o deducir que estos triángulos coinciden igual, del mismo tamaño y misma forma, por el criterio LAE. Tengan muy buenas tardes a todos. Para seguir con el tema, yo les explicaré el segundo criterio, que sería el criterio ALA, que significa ángulo, lado, ángulo. Y este criterio establece que si en dos triángulos existen dos ángulos que son iguales, como en este, que vemos que el ángulo B mide 55 grados y el ángulo E mide también lo mismo, al igual que el ángulo C, que mide 35, y el ángulo F, que mide 35. Y si entre ellos hay un lado que comprende estos ángulos, que es igual en ambos triángulos, significa que es congruente. Muchas gracias. Ahora les voy a hablar sobre el tercer criterio, el criterio LL, que significa lado, lado, lado. Pero, ¿en qué consiste este criterio? Este criterio consiste en que los tres lados de un triángulo son iguales a los otros tres lados del otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes. Por ejemplo, tenemos los triángulos MNO y el triángulo RST, donde el lado MN del triángulo MNO mide 5 centímetros y el lado MO mide 12 centímetros. Y también el lado MO mide 10 centímetros. Y ahora el otro triángulo, el RST, donde RS mide 5 centímetros y ST mide 12 centímetros. También el lado RT mide 10 centímetros. Como los tres lados del triángulo MO son iguales a los tres lados del triángulo RST, porque el MN es correspondiente, el lado MN es correspondiente con el lado RS y también el lado MO es correspondiente con el lado ST. Y por último, no menos esperado, y que ya podemos deducir que el lado MO es correspondiente con el lado RT, y lo que podemos concluir con esto, deducir, es que el triángulo MO con el triángulo RST son congruentes por el criterio LL. ¡Gracias! Y como última parte del video les dejaremos el apartado de la tarea. Como primer ejercicio tenemos: dibuja dos triángulos en que los lados tengan las siguientes longitudes. El triángulo A, 5 centímetros, 7 centímetros y 8 centímetros. Y el ángulo B exactamente igual. Luego demuestra que los triángulos son congruentes usando el criterio lado, lado, lado y explica tu razonamiento. Como segundo ejercicio tenemos: en un triángulo los lados miden 6 centímetros y 9 centímetros y el ángulo entre ellos es de 60 grados. Dibuja este triángulo y luego dibuja
otro triángulo que tenga un lado de 6 centímetros y un lado de 9 centímetros. Un ángulo de 60 grados entre esos lados. ¿Son congruentes los dos triángulos? Te leemos en los comentarios. Y como último ejercicio tenemos que debes de dibujar un triángulo con las siguientes medidas. El ángulo A tiene que ser de 50 grados, el ángulo B tiene que ser de 70 grados y el lado AB tiene que medir 10 centímetros. Luego, dibuja otro triángulo con el ángulo C de 50 grados y el ángulo D de 70 grados. Luego, el lado CD debe de medir 10 centímetros. Explica cómo puedes demostrar que ambos triángulos son congruentes usando el criterio ALA. Y cuéntanos en los comentarios cómo te fue con estos ejercicios. Muchas gracias por su atención.